Bueno, buenos días, ¿cómo están? Em, Quería trabajar un poco el tema de las plantas y la importancia que tienen las plantas en la vida. Y sobre todo ahora que se hace necesario que tengamos una alimentación un poco más saludable, de, de comer muchas verduras y muchas frutas. Ahora que empieza el invierno es importante comer, empiezan los fríos más que nada, porque el invierno falta un poquito para que empiece, pero hay que comer mucha naranja, muchos cítricos que tienen vitamina C. Y bueno, pero me parece que antes de empezar a trabajar con los vegetales, con los alimentos vegetales que podemos eh, comer, me parece importante que hacer un repaso a ver de lo que es estar vivo, qué significa estar vivo. Antes de trabajar los vegetales, bueno, vamos a ver qué, qué características tienen los vegetales y los animales. Y la primera de todas es que están vivos. Necesitamos consumir a otro ser vivo para poder vivir. Eh, y bueno, va una primer pregunta en este trabajo de hoy, que es, ¿qué es la vida? Entonces, a ver si pueden pensar un poquito qué es la vida. Capaz que alguno tiene alguna explicación religiosa sobre, y si cree que está bien, cree en eso, está bien, pero también hay una explicación científica. Eh, y bueno, y si bien no hay certezas, eh, sí hay una serie de características que tienen algunos seres de la naturaleza para decir que tienen vida. Y bueno, hay que ponernos a pensar, a investigar, a ver qué cosas eh, hacemos, qué cosas eh, tenemos, que, qué nos distingue de las cosas que no tienen vida. Y bueno, yo en clase siempre pregunto, a ver, ¿qué hacen? Piensen en un ser vivo. Bueno, se piensa en un animal, por ejemplo. Bueno, ¿qué hace el animal que algo que un ser inerte no hace? Bueno, ahí hay que pensar también en un ser inerte. Pensemos en un ejemplo que generalmente dan los gurises en la clase, cuando estamos en clase. No sé, un pedazo de un vidrio es un ser inerte, no es un ser vivo. Bueno, ¿qué hace, por ejemplo, una tortuga que está viva y que el vidrio no hace? Por ejemplo, la tortuga puede caminar, el vidrio no camina. Pero ahí hay un problema, porque un árbol pareciera que es un ser vivo, pero el árbol no camina. Entonces el vidrio tampoco camina. ¿Podría el vidrio ser un ser vivo? Bueno, preguntas así pueden haber muchas y vamos a tratar de investigar en este video a ver a qué podemos llegar. Bueno, vamos a empezar por ver cuáles tienen vida y cuáles no. Acá en la foto, por ejemplo, es la foto de un árbol con muchos árboles atrás y con un césped muy bonito. Bueno, yo diría que acá casi todos los objetos que aparecen en la foto son seres vivos. El árbol en sí, el pasto, los árboles de atrás. Y bueno, también hay, si quieren ponerse muy detallistas, al fondo está el cielo y no se ve, pero hay aire. El cielo y el aire ya son objetos, son cosas que no sabemos si tienen vida o no. Habría que estudiarlo. Pero básicamente lo importante de la foto acá es el árbol
y los otros árboles que están, que sí son seres vivos. Bueno, acá se ve a un gato. Un gato, yo creo que todos estarán seguros que un gato es un ser vivo. Y hay varias cosas que muestra esta foto que después vamos a volver a verla para, para comprobar que tiene características de un ser vivo. Bueno, una de ellas muy importante es esa posición que tiene de atacar, porque todos los seres vivos tienen la función de reaccionar, de actuar cuando pasa algo. Algunos más, como el gato, que se puede mover y puede mostrar los dientes y sus pelos se ponen de punta y se pone muy agresivo cuando siente que es amenazado, y otros de una forma un poco menos visible, que ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, una planta puede reaccionar también. A veces no se ve, no se nota, pero reacciona. Y si no, pueden fijarse en el patio o en cualquier lugar cómo están las flores cuando hay sol y cuando es de noche. Bueno, acá hay otro ejemplo. Primero vimos el árbol, después el gato, y ahora se ve una foto muy bonita, pero ahí la voy a ampliar un poquito, pero en donde no se ven o se ven muchas cosas que no sabemos si tienen vida. Se ven rocas, se ve el agua, se ven las nubes. Piensan que en que alguno de estos elementos es un ser vivo. Bien. Para ver si es un ser vivo vamos a estudiar una serie de características que por lo general todos piensan que sí. Y acá aparece una primera imagen que dice: ¿qué hacen los seres vivos que los inertes no? O sea, ¿qué hace un ser vivo que un ser no vivo o un objeto, una cosa, no hace? Y lo primero que dicen siempre las personas que están pensando en esto dicen, bueno, los seres vivos se mueven. Y acá lo escribo con signos de pregunta. ¿Se mueven? Y la respuesta es no. Como aparece la foto de la muchacha diciendo que no en alta voz, los seres vivos no se mueven. No está bien decir que se mueven. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Y cuando crecen, así sea un niño, sea una planta, o sea otro tipo de ser vivo, cuando crecen tienen determinado movimiento. Por ejemplo, un árbol yo lo puedo plantar chiquito y a los 10 años está muy grande, o sea, hubo un movimiento, pero ese movimiento se dio por el propio crecimiento. Se desarrollan, o sea que generan cada vez órganos más complejos. Un ejemplo muy claro es nuestro cerebro. Cuando estamos en primero de escuela, nuestro cerebro todavía no está muy desarrollado y podemos aprender algunas cosas. Cuando ya tenemos un cerebro mucho más desarrollado, cuando somos adultos, toda nuestra forma de procesar la información es mejor, entonces podemos aprender cosas mucho más complejas, porque tenemos un cerebro más desarrollado. Además, acá aparece otra característica de los seres vivos, que es que reaccionan. Es lo que estaba haciendo el gatito hoy cuando estaba en posición de ataque. Estaba reaccionando a un estímulo. Y podemos pensar en muchas reacciones. Por ejemplo, cuando tocamos algo que está caliente, reaccionamos sacando la mano. Es una forma de protección también. Cuando algo nos gusta,
se nos hace agua a la boca, es una reacción para que la saliva nos ayude a procesar los alimentos. Un pájaro, si está en la calle y siente un ruido, sale volando. Una planta, ¿qué pasa con las plantas? ¿Cómo reaccionan las plantas? Bueno, las plantas tienen varias formas de reacción. Lo que pasa es que son reacciones que a veces no las vemos. Por ejemplo, cuando hay sol, las flores se abren y quedan bonitas, y cuando es de noche, esas flores se cierran. Yo tengo plantas de morrones que, como el sol les da solo de un lado, empiezan todas a irse hacia ese lado, se inclinan hacia un lado solo. Eso es otra forma de reacción. Otra cosa que siempre pasa y se pareciera que es natural que la gente diga, bueno, los seres vivos tienen hijos. ¿Tienen hijos? Y la respuesta es no. Vuelve a estar la muchacha diciendo un no muy fuerte con un altoparlante. Los seres hijos, no está bien decir que los seres vivos pueden tener hijos. Sí está bien decir que esos seres vivos se reproducen y en esa reproducción hay relación, se relacionan. No siempre los seres vivos se relacionan para reproducirse, también se relacionan para comer, se relacionan para intercambiar cosas, se relacionan, en la vida entera, todos los seres vivos se relacionan. No hay seres vivos que puedan vivir sin relacionarse. Y ahí está la foto de una pareja con el bebé. Bueno, los seres vivos se reproducen y se relacionan. Cuando se reproducen, pueden tener hijos, pero por ejemplo, una semilla de girasoles me puede dar una planta de girasol, pero esa planta no es el hijo del girasol anterior. Es una nueva planta y no es un hijo. Los seres humanos y los animales tienen hijos, pero no está bien decir que todos los seres vivos tienen hijos, sino que se reproducen. Para saber si un ser es un ser vivo o es un objeto inerte, también puedo preguntar, los niños o la mayoría de las personas pueden decir, bueno, si come es un ser vivo. Bueno, eso está mal. No está bien decir comen. Los seres vivos no comen. Los seres vivos se nutren y se alimentan. Se nutren a través de varios procesos que no es igual en todos los seres vivos. Las plantas tienen un proceso, los animales tienen otro, distintos tipos de animales tienen distintos procesos. Y bueno, después vamos a ir estudiando un poco más cómo se nutren y cómo se alimentan los distintos seres vivos. Acá aparece otra característica de la relación. Todos los seres vivos al alimentarse se relacionan con otros. Así que nutrición es otra característica de los seres vivos. Que los objetos inertes no tienen. Los objetos inertes, como un vidrio, por ejemplo, o como un ladrillo, no se nutren. Otra de las características que generalmente dice la gente, bueno, los seres vivos tienen muchas partes y eso no es real. Los seres vivos no tienen muchas partes. No está bien decir que tienen muchas partes. Lo que sí se dice es que tienen órganos, que esos órganos están organizados en un cuerpo que se llama estructura y están organizados para realizar determinadas funciones. Y esa organización
la tienen gracias a información que está en las células. Nuestro cuerpo está formado por células. Cada célula funciona como si fuera un microchip que le da información a ese órgano de cómo funcionar, cómo hacer su trabajo. Todas esas células juntas forman órganos, tejidos, y después todos esos órganos y tejidos forman un cuerpo. Hay algunos organismos vivos que solo tienen una célula. Y esto es importante porque la mayoría de esos seres vivos que solo tienen una célula son bacterias. Son las bacterias aquellas que algunas son buenas y otras son malas para nuestro organismo, que hay que combatir, por ejemplo, al momento de cocinar. Bueno, vamos a cocinar, bueno, hay que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque hay bacterias. Bueno, esas bacterias son seres vivos que solo tienen una célula y que no se pueden ver a simple vista. Acá hay una foto de dos bacterias, una más grande que la otra, y esa foto está aumentada más de 1000 veces y corresponde a dos bacterias que se dice que son unicelulares, tienen una única célula. Obviamente, para ver este tipo de célula es necesario un microscopio y un laboratorio, ¿no? Por supuesto. Por último, de las características de los seres vivos es que los seres vivos se adaptan y evolucionan. ¿Qué significa que se adaptan? Que generan formas de protegerse de determinados cambios para seguir vivos. Hay muchos ejemplos de adaptación, y cuando esa adaptación se hace durante mucho tiempo y durante muchas generaciones y hace que la especie cambie, un ejemplo son los osos polares, que son blancos, antes no eran blancos, pero solo sobrevivieron los que se fueron quedando blancos porque les era más fácil cazar. Entonces se dice que cuando en mucho tiempo el cambio persiste, hay una evolución. Los seres vivos se adaptan y evolucionan. Los seres inertes no evolucionan ni se adaptan. No tienen esa capacidad. Bien, ahora investiguemos, con todas esas características que sabemos de los seres vivos, si las rocas y el agua de la foto de hoy cumplen con esas características. Tienen que cumplir con todas, si no, no son seres vivos. Por ejemplo, el agua y las rocas, ¿tienen células? No tienen células. ¿Se alimentan o se nutren? No, no se alimentan ni se nutren. ¿Crecen o se desarrollan? No crecen ni se desarrollan. ¿Las rocas se reproducen? ¿El agua se reproduce? Tampoco se reproducen. ¿Tienen órganos las rocas o el agua? No, no tienen órganos. No se adaptan ni evolucionan, no reaccionan a nada. Si yo quemo una roca, la roca no sale corriendo, ni llora, ni grita. Al agua tampoco. Ese razonamiento que hicimos es más o menos como trabajan los científicos. Bueno, veamos si cumple con todas las características. La roca y el agua tienen células, tienen órganos, se adaptan o evolucionan, se alimentan, se reproducen, crecen, se relacionan, sienten. Esas son preguntas para investigar y para responder. Bueno, si quieren las pueden responder, pero
aquí tenemos a la muchacha con el altoparlante otra vez, que está diciendo que la respuesta a todas las preguntas